Esta vez vamos a conversar con nuestro invitado Valerio Ibarra Rodríguez. Él es abogado y notario, trabaja en docencia universitaria también, es un analista político y el propósito de invitarlo a nuestro programa es para hablar un poco sobre el Estado. Es decir, hay muchas formas de calificar al Estado, pero por lo general en la voz pública se dice que el Estado de Guatemala es un Estado infuncional, un Estado fallido, un Estado que no responde al interés común, al interés, a las aspiraciones del conglomerado social, sino que responde solo a intereses muy particulares, a los intereses de grupos reducidos o de personas que casi asemejan a la repartición de un botín, debido a que nuestro sistema de partidos políticos permite que mucha gente que no tiene la preparación necesaria ocupa los puestos públicos en los altos niveles de decisión. Y por otra parte, el presupuesto general de gastos de la nación es también bastante discrecional. No es un presupuesto basado en el desarrollo de todos los guatemaltecos, sino que el presupuesto está basado en obras que son grises porque significan ganancias para sectores que precisamente han construido empresas para dedicarse a satisfacer las necesidades del Estado. Así tenemos, por ejemplo, que la ley electoral y de partidos políticos que existe ahora no tiene la prohibición que tenía en años anteriores. Los diputados no podían ser contratistas del Estado. Sin embargo, ahora se suprimió esa prohibición y prácticamente todos o casi todos los diputados son contratistas del Estado. Y por lo tanto, el presupuesto es un presupuesto que no va orientado al bien común, que va orientado a mucha discrecionalidad del gasto. De estos temas vamos a conversar con nuestro amigo Valerio Ibarra. Valerio, bienvenido al programa. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del Estado y que nos expliques un poco en teoría y en práctica sobre cómo está configurado el Estado, para qué sirve en términos teóricos, en términos doctrinarios, políticos. Porque para nuestro criterio, la funcionalidad en Guatemala adolece de muchas deficiencias. Pero tú dirás. Sí, gracias, Byron. Es un gusto estar aquí contigo y de tu audiencia que nos va a escuchar. Yo he escrito, tengo 35 años de ser columnista de prensa, he estado en todos los medios de prensa escritos y ahora pues son digitales. Y acabo de escribir un artículo sobre la confusión que hay entre el Estado y el gobierno, porque el Estado, y voy a leer, me voy a permitir leer de lo que escribí recientemente, un artículo que dice: el Estado es una sociedad humana, o sea, todos los habitantes del territorio de Guatemala, ¿verdad?, que está establecida en el territorio que le corresponde, o sea, todos los que hemos nacido en Guatemala, ¿verdad?, que está estructurada y regida por un orden jurídico, o sea, tiene que haber un ordenamiento jurídico, donde hay leyes, está la Constitución, las leyes ordinarias, ¿verdad?, y reglamentos. Está creado, aplicado y sancionado por un poder soberano. ¿Quién es el poder soberano? Es el pueblo, ¿verdad? Para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Eso es lo que es de varios conceptos que hay sobre el Estado. Este es el que más me ha gustado a mí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en Guatemala, o no sé si en otros lugares, se confunde lo que es el Estado con lo que es el gobierno. Porque dicen, este es un empleado del Estado, o es un empleado estatal. Y no, empleados estatales somos todos los que estamos trabajando, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿verdad? Porque por eso dice que es una sociedad humana establecida en el territorio. Pero incluso muchos abogados también, y lo he hecho ver en algunos artículos, de que hay confusión entre ese concepto de lo que es el Estado.
Sí, lo que pasa es que cuando los gobiernos suceden uno tras otro, ya encuentran un aparato de Estado. Es decir, ya encuentran los ministerios de Estado, ya encuentran el sistema de justicia tal como funciona, encuentran una institucionalidad que ya está establecida. De manera que los gobiernos casi no cambian nada, sino que solo llegan a llenar esos vacíos. Rellenos de Exacto, vacíos, porque el aparato estatal ya existe. Y entonces, cuando hablamos de ese Estado o de la necesidad de cambiar ese Estado, es modificar esa estructura probablemente, porque ya no responda a los intereses del conglomerado social. Por ejemplo, llega a la Argentina un nuevo presidente, el presidente Milei, que fue electo, y aparece un video donde él están todos los ministerios, como 15 ministerios, y va volando uno tras otro ministerio y dice a la M, a la M, a la M, a la M, y prácticamente quita la mayoría de ministerios. Entonces, digamos que en Guatemala esa estructura ya está configurada. Y a eso creo yo que se debe que haya la línea entre gobierno y Estado sea un poco gris. Sí, digamos aquí, volviendo a lo de Milei, dice que va a reducir el aparato estatal. Exacto. Pero ahí lo que está reduciendo es el aparato gubernamental, ¿verdad? Porque, como te digo, el Estado somos todos, tanto sector privado como sector público. Pero él lo que va a hacer es que va a reducir el gobierno, va a quitar un montón de ministerios, va a privatizar, entonces le está dando más poder al sector privado y reduciendo al sector público, ¿verdad? Fíjate que, digamos, aquí se habla mucho de fortalecer el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, yo lo he dicho también innumerables veces, de que no existe, porque mientras hayan privilegios, no puede haber un Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ser igual para todos. Pero si viene el gobierno y te da un subsidio para que salgas adelante de tu negocio, y ahí deja de ser Estado de Derecho, porque te está beneficiando solo a ti o a una empresa. Pero aquí muchas empresas han salido adelante por los beneficios que han recibido del gobierno, ¿verdad? Entonces, para mí no existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho va a ser el día que se terminen los privilegios. Porque, ¿por qué no le dan a X, Y y Z, digamos, sino que solo a un grupito le dan estos privilegios? Sí, es lo que sucede pues con el Estado, que el Estado, hablemos del Estado así, yo más estoy familiarizado con ese concepto, no, es un Estado de privilegios, efectivamente, de privilegios, porque el presupuesto se reparte con base en privilegios, ¿verdad? Si hay préstamos al exterior o créditos que otorgue el Estado, también con base en privilegios, ¿verdad? Y así uno va enlistando toda la política del Estado y se da cuenta uno que no hay inversión pública, por ejemplo, que los caminos rurales están destruidos, no tenemos una estructura vial como la que tiene en otros países, como El Salvador, por ejemplo, que aunque es más pequeño, eso no justifica que nosotros tengamos carreteras hechas pedazos. Y así por el estilo, uno ve que el Estado no actúa. O sea, ese aparato estatal no actúa en función del interés colectivo. Sí. Y los privilegios, ¿cómo se van a quitar los privilegios? Fíjate que, bueno, recuerda que en tiempo de don Justo Rufino Barrios, ¿cuántos terratenientes no hay? Porque, ¿qué es lo que decía él? Hasta donde te llegue la vista. Y entonces ahí, pues chica, yo me iba a lo más alto para ver, pero que hay grandes extensiones en manos de pocas familias, pues. E incluso sin producir. Sin producir, exacto. Entonces, y desde ahí viene, o tal vez quizás antes, estos privilegios que se han dado a ciertas familias. Está el libro, no recuerdo el nombre, de Fuentes Nay, donde habla de los privilegios de las familias que han sido privilegiadas, que vienen de
de España, vienen de Inglaterra, de otros lugares, y aquí se les ha dado todos los privilegios, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollarse. Pero lo que es Cementos Progresos, Cervecería Centroamericana, y todos han sido a través de privilegios. Sí, y son familias que vienen desde tiempos de la colonia, ¿verdad? Exacto. Que han ido en ascenso, en ascenso, en ascenso. Exacto. Y esos son los intereses prevalecientes del país. Se habla aquí de unas 22 familias que son las que poseen la mayor parte de la riqueza. En El Salvador, digamos, eran 14, ¿verdad? En El Salvador eran 14. Pero esas con la guerra y todo, como que fueron desapareciendo, ya no hay, serán ahora otras nuevas familias. Sigue siendo el Estado de alguna manera, con esos orígenes, de alguna manera el Estado sigue respondiendo a esos orígenes criollos, digamos, Ajá. ¿verdad? ¿O ha cambiado en alguna medida? Bueno, recordemos que ahora también la incursión del narcotráfico en la cosa pública, en las finanzas públicas, en la producción, en las riquezas, también. También. No solo en la cosa pública, también en la privada, porque el narcotráfico, bueno, ¿cuántos edificios no hay que son un elefante blanco que fueron hechos para lavar dinero? Y ahí están, y yo he visto muchos edificios que digo yo, ¿cómo es posible que estén vacíos? Pero es solo para que sirva de pretexto para lavar dinero. Y hay un montón de negocios que sirven para lavar. O sea que el narcotráfico ha intervenido en el sector privado y el sector público, ¿verdad? Sí, los gobiernos no llegan con el ánimo de reformar el Estado de cosas, ¿verdad? Esa es otra cuestión, ¿verdad? Que, digamos, los partidos políticos, que cuando tengamos la oportunidad de hablar sobre partidos políticos, no responden a los intereses de la población. Porque un partido político es un medio de intermediación entre la población y el partido político, pues, ¿verdad? O viceversa, el partido político con la población. Pero aquí no responden a esa intermediación. Hace algún tiempo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo en una conferencia ante un buen número de empresarios al principio de su gobierno, hace ya como 14 o 15 años, si no les gusta lo que ven, no le echen la culpa al espejo. Es decir, que en el criterio de Vladimir Putin, los partidos políticos son los que arman, digamos, el paquete estatal. Entonces, si los partidos son mediocres, el Estado es mediocre. Entonces, la culpa no es del espejo o del Estado, sino de los partidos políticos. Exacto. Es lo que sucede en Guatemala. Exacto. Mira, yo pues participé desde muy joven. Yo fui concejal de la Municipalidad de Guatemala con Manuel Colón Argueta, lo cual para mí es un orgullo porque, aunque a muchos les duela, pero Manuel Colón ha sido el único y mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Guatemala. Fue una persona con una proyección tan grande que, bueno, planificó, que hizo el famoso EDOM, Esquema Director de Ordenamiento Metropolitano, que era ordenar toda la ciudad y los municipios aledaños a la ciudad de Guatemala. Fraijanes, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Matitlán, Villanueva, todos. Porque mira el desastre. Yo, para venir acá, hora y pico. Sí, 2 horas se hace mínimo. De donde yo vivo, por lo menos, para acá. Y nunca se creyó de que íbamos a llegar a este desorden. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el EDOM te estaba situando donde estaba una zona residencial, una zona comercial, una zona industrial. Pero aquí te ponen a la par de tu casa una cantina y el otro una iglesia. Y es un desorden, ¿verdad? Yo una vez, ni siquiera el Ministerio de Educación se había dado cuenta que enfrente, en la 12 Avenida, frente al Estadio del Ejército, había un jardín infantil y a la vecindad una cantina. Tomé la foto y se las envié al Ministerio de Educación. Hasta ahí se dieron cuenta, porque se publicó esa foto, se publicó también en prensa libre. O sea,
Pero volviendo a lo de los partidos políticos, con Manuel Colón estuvimos fundando el FUR, Frente Unido Revolucionario Democrático. Y bueno, los contrincantes era el Movimiento de Liberación Nacional, el PID, ¿verdad? Que había sido el partido oficial de Peralta Zurdia, el PR y la Democracia Cristiana, que ellos estaban como partido. Pero cuando nosotros queríamos escribir el partido, venían siempre los del MLN a oponerse, porque en la ley electoral de ese entonces de Peralta Zurdia prohibía la formación de partidos comunistas y decían que el FUR era de tendencia comunista, lo cual era totalmente diferente porque el FUR era una socialdemocracia, no comunista, pero era por el temor que tenían a que Manuel Colón llegara a ser presidente. ¿Y cómo hacer para que el Estado sea funcional? ¿Será posible que a algunos sectores les interese que el Estado se mantenga en ese desorden, en esa anarquía, en esa falta de inversión pública, en esos niveles de destrucción del país, con bajo poder adquisitivo, etcétera? ¿Será posible que algunos sectores del país, los empresarios, por ejemplo, estén satisfechos con el tipo de Estado que tenemos? Porque algunos hablan de que tenemos un Estado fallido. Es muy común escuchar que estamos en un Estado fallido, o sea, que no es funcional, que distorsionó su naturaleza en beneficio del bien común. Pero, ¿será que algún sector, el ejército, no sé si al ejército le gusta que el Estado esté así, o el sector privado, por ejemplo, ¿será que a ellos les gusta que tengamos un Estado? Porque los partidos políticos son mediocres por alguna razón. Sí, ahorita no hay ningún partido que tenga una ideología. Quizás, tal vez, pueda tener ideología la URNG, la UNE. Yo platiqué una vez con Álvaro Colón y le pregunté cuál era la ideología de la UNE y me dijo que no tenían ideología. Después, cuando entraron unas personas que habían estado con el PSD, pero ya había desaparecido el PSD y entraron a formar parte del partido UNE, fue cuando ellos se acercaron a la Internacional Socialista, ¿verdad? Y ahí adoptaron como ideología la socialdemocracia. Pero el gobierno de Álvaro Colón no tuvo ningún sesgo de socialdemocracia. Y lo vimos ahorita en estas recientes elecciones, que la misma candidata y secretaria general de ese partido, Sandra Torres, ella hasta negó ser parte de la Internacional Socialista. Y yo me metí a ver quiénes integraban la junta directiva de la Internacional Socialista. Ella estaba como vicepresidente, algo así. O sea, hasta ella misma negó ser parte de esa ideología y de esa institución. Entonces, aquí los partidos se han vuelto unos clubes de amigos, de familiares, de financistas, ¿verdad? Para llegar al poder y beneficiarse del mismo. Pero aquí no hay ningún partido con ideología. ¿A quién se le puede echar la culpa de que tengamos una sociedad con tantos problemas económicos y sociales, que los factores estructurales estén intactos pese a los acuerdos de paz y pese a la guerra de 36 años? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Habrá algún culpable o somos todos? Yo creo que somos todos. Creo que todos. Porque mira, la indiferencia del guatemalteco fue muy, muy fuerte. Gracias a Dios que ahora despertó. Pero siempre lo hemos dicho, que la indiferencia ha sido lo peor que ha habido. Pues, o sea, que aquí los partidos políticos, los diputados han hecho lo que quieren y uno con un mutis tremendo, pues, ¿verdad? Yo creo que sí ha sido culpa de todos y que creímos que tal vez ya un Tribunal Supremo Electoral cuya ley es de carácter constitucional iba a ser mejor, pero ha sido todo lo diferente, pues, todo lo contrario. Bueno, yo siempre he creído que los partidos políticos no son ninguna garantía del ejercicio de una democracia.
probablemente en otros países, aunque todavía tengo mis dudas, porque digamos en Estados Unidos, que se presume de ser una democracia, los partidos políticos son financiados por los grandes trusts financieros, por las estructuras militares, ¿verdad? Y los partidos políticos casi son la misma cosa, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sí. Entonces, tampoco podemos hablar de una democracia estadounidense que sea ejemplar. Y así por el estilo podemos encontrar las fallas de la democracia en partidos políticos que no representan ya a la ciudadanía, ¿verdad? Y eso sí es un gran problema, porque hasta hoy no se ha inventado otra cosa que los partidos políticos para decir que se está en democracia, lo cual es falso. Sí, fíjate que digamos aquí, lo que yo tengo sobre la cuestión de los partidos políticos, que hablan del bipartidismo y el multipartidismo. Bipartidismo es en los Estados Unidos, en Inglaterra, donde hay dos partidos. Digamos, lo que acabas de decir, en Estados Unidos, demócratas y republicanos. Y ahí, pues, en cada partido hay sesgos que, te voy a hablar de un término que ya es caduco, pero lo usamos todavía, desgraciadamente, mucho, izquierda y derecha. Que en todo... Corrientes, sí, corrientes. En los dos partidos hay personas que sirven bastante a la izquierda y al centro y a la extrema derecha, tanto en los republicanos como en los demócratas. Sí, tal vez más conservadores y menos conservadores. Exacto, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos conversando con el licenciado Valerio Ibarra Rodríguez sobre el Estado, sobre la situación del Estado guatemalteco y su relación con los gobiernos y con la ciudadanía y los partidos políticos. Regresamos en un momento. Seguimos conversando con nuestro invitado Valerio Ibarra Rodríguez. Él es docente universitario, analista político, columnista de prensa y bueno, ha hecho muchas consultorías en el ámbito sociopolítico y financiero. Ahora nuestro tema es el Estado, el gobierno, los partidos políticos. Y ahora quisiéramos, porque Valerio tiene mucha experiencia anterior a la situación actual en el terreno político. Por ejemplo, la ley electoral que tuvimos nosotros desde 1984, si no me equivoco, y que es la que tenemos vigente. Pero está vigente, pero ha sufrido muchos cambios. ¿En qué medida, Valerio, esta ley que tenemos, con todos los cambios que la han desfigurado completamente, porque han hecho cambios para favorecer los privilegios de los políticos, de los partidos políticos? Entonces, ¿hasta qué punto hemos cambiado la ley para hacer tan infuncional el sistema de partidos políticos, a por lo menos la forma en que estaba la ley electoral cuando se creó? Vos viviste un poco esas sí, épocas. Digamos, la Constitución ha sufrido una reforma que fue la que se hizo en tiempo de Ramiro de León Carpio, cuando se hizo aquella consulta popular, que para mí, y extraño de Ramiro de León que haya promovido esa reforma a la Constitución, porque él fue de los constituyentes de la actual Constitución, y donde redujo el periodo presidencial, que era de 5 años, lo redujo a 4, porque 4 años en realidad es poco para en lo que se conocen. El primer año empiezan a conocer todo lo que es la estructura del gobierno, después empiezan a querer ejecutar. Pero imagínate que tuviéramos a Yamatei 6 años. Bueno, 1 año es suficiente para haberlo aguantado, ¿verdad? O sea, sí, como dicen todos también. Es que estamos en Guatemala. No solo Yamatei, desde Yamatei sí, para atrás. Sí, exacto, puchica, sí. ¿verdad? Ajá. Pero sí, pero se pensaba en gobiernos serios, responsables, ¿verdad? Claro.
no en gobiernos corruptos y payasos. Pero bueno, antes también era de 4 años. Cuando yo estuve formado, porque Manuel me dijo que yo me encargara de organizar el FUR en Huehuetenango. Le dije, pues yo no soy de Huehuetenango. Sí, me dijo, pero quiero que entre. Y Huehuetenango es el departamento más grande. Pero eran 5 años, ¿no? No, 4. No, eran 4, sí. Siempre han sido 4. Sí. Solo en tiempo de Arévalo, de Arbenz eran 6. Eran 6, sí. 6. Con Idígoras ya creo que eran 6 también. Ajá. Pero ahí vino el golpe de Estado y entonces con la nueva constitución que hizo Peralta Zurria quedó de 4 años, porque Julio César Méndez Montenegro estuvo del 66 al 70, ¿verdad? De ahí Arana del 70 al 74, y también era la elección de alcaldes y diputados por 4 años. Y era a la mitad del periodo, si no me equivoco. La elección en el 70... ¿O fue con la ley electoral que se aprobó en el 84, que los alcaldes y diputados se elegían a la mitad del periodo de gobierno? No, con la actual no. No, con la anterior. La anterior sí hubo, creo que fue en el tiempo de Idígoras, porque ya después con la constitución que se hizo en tiempo de Peralta Zurria quedó que no había ese cambio por mitades del Congreso. Ajá. Sí, fue en la constitución de la liberación de Castillo Armas, que ahí sí era por mitades que se componía se componía el Congreso de la República. Pero fíjate que, pues bueno, yo me encargué de ir a Huehuetenango. Me acompañó varias veces Víctor Hugo Godoy, y algo chistoso. Había un líder indígena, Nicoltaj, ¿verdad? Era un señor ya bastante grande, tenía unos anteojos pero bien gruesos porque casi no miraba. Y bueno, llegué yo a Soloma y le digo, bueno, Nicoltaj, ¿cómo estamos con el partido? Que te di los libros para ver cómo vamos con la inscripción del partido. Espérate, me saca un libro, le digo, mira, Nicoltaj, este no es del FUR, este es del MLN. Me saca otro, mira, este es del PID. Hasta abajo tenía uno de un partido que estaba organizando Marina Marroquín. Hasta el de ella tenía también, o sea, ya venían a ser ya ciertas mafias dentro de la población, que solo estaban buscando algún interés económico, ¿verdad? Pero sí había la cuestión ideológica, ¿verdad? Se marcaba más. Se marcaba, sí, porque digamos, el FUR era una socialdemocracia, el PR también se le situaba dentro de socialdemocracia. El MLN no era un partido de ideología, pero sí estaba definido como un partido, no tenía que fuera, digamos, que neoliberal u otro, pero sí estaba dentro de esa posición neoliberal. El PID que se hizo a través del gobierno de Peralta Zurria, pero también se situaba en ese lugar, pero sí tenían un concepto ideológico. Hasta con la era democrática que se inició con la actual constitución, que los partidos políticos dejan de ser ideológicos. Porque los que tenían ideología desaparecieron. Desapareció el PSD, desapareció la Democracia Cristiana, desapareció el MLN. Sí, Guatemala se caracteriza por tener numerosos partidos políticos, pero no creo que haya una organización tan espontánea que forme los partidos políticos. Tal vez hay alguna que otra excepción, pero los partidos políticos en Guatemala, por lo general, bueno, incluso hay operadores, gente profesional que se ofrece para formar partidos. Exacto. ¿Verdad? A cambio de que les den el dinero. Sí.
para gasolina, para transporte, para las refacciones, para incluso darle efectivo a la gente. Sí. Entonces logran afiliar el número necesario para inscribir el comité de proformación y después el partido político. Ese es el sistema de Guatemala, que responde a intereses, digamos, de gente adinerada, ¿verdad? Que financia la organización de los partidos políticos. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos anteriormente, este tipo de financistas, al final, son los que llegan a integrar al Estado con todo y su gente, ¿verdad? Sí. Porque incluso en Guatemala se ha dado el caso que hay ministerios que los compran. Claro, claro. A través del financiamiento de las campañas. Sí. Creo que se ha dicho que el Ministerio de Economía lo tienen para el sector privado, ¿verdad? Y el de salud seguramente los negociantes de la medicina. Sí. Lo financian. Sí. O sea, dirán, bueno, queremos que sea fulano y tal, ¿verdad? Sí. Y ahí va. Pero lo que pasa es de que los partidos políticos ahorita, yo quisiera tener un enfrentamiento ideológico con algunos de los diputados actuales. ¿Cómo se llama? Alejos, Alan Rodríguez, el actual presidente del Congreso. A ver si ellos tienen algún conocimiento ideológico de lo que es toda la ideología. Puesto que no lo tienen, no saben ni qué es una ideología. Son personas que llegaron por X o Y circunstancia al Congreso y, bueno, se han plegado a los intereses gubernamentales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el actual presidente, cuando dijo que si él llegaba de presidente, lo primero que iba a hacer es meter al bote a Sandra Torres? Y lo primero que hizo fue negociar, porque desde antes de que él tomara posesión ya había negociado la Junta Directiva del Congreso. La negoció con la UCN de un narcopartido, ¿verdad? Negoció con la UNE, negoció con otros partidos de procedencia negra. Sí, ese sistema de los partidos hace que el Estado no responda, pues, a los intereses nacionales. Estaba sabiendo yo que en Panamá hubo una gran movilización del pueblo, incluso paro nacional, demandando el cierre de una minera. Y la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia emitió resolución y se declaró inconstitucional el funcionamiento de esa minera. El pueblo de Panamá celebró jubilosamente esa resolución. Pero, digamos, sucede que en otros países el Estado funciona, porque eso es lo que yo veo, que en Guatemala no funciona el Estado. Porque aquí se hicieron grandes bloqueos para que renunciara una señora y no renunció. Y creo que no hubiera renunciado así si hubieran muerto 7 millones de guatemaltecos. Pero sucede pues que el Estado de Guatemala es así, pues, ¿verdad? Lo que yo digo, no responde a los intereses colectivos, nacionales, no hay responsabilidad pública. Y entonces el ciudadano no es escuchado, no es atendido en sus demandas. No importa si bloquea, si manifiesta, si pide. Entonces, con un Estado así que responde a partidos políticos también mediocres, yo creo que Guatemala no va a ningún lado. ¿Qué futuro le ves al Estado de Guatemala en esas circunstancias? Mira, yo estoy preocupado porque, en primer lugar, no sabemos cómo vamos a llegar al 14 de enero. Si en realidad se le va a entregar el poder a Bernardo Arévalo, porque no quieren soltar, no lo quieren soltar. Pero no es porque se quieran quedar por sí y antes siguen en el poder, sino que están defendiendo intereses que saben ellos que van a salir muy perjudicados el día que salgan del poder, ¿verdad? Y entonces yo sí estoy bastante preocupado porque todo lo que se han inventado, digamos esto que hicieron ahorita con estos de la USAC, con Guayo
Velázquez, con esta Patoja Blanco, con todos los demás que estuvieron presos, porque ya creo que ya salieron Por cierto, con arresto domiciliario. ya están libres con medida sustitutiva. Sí. Pero a toda esta gente, la práctica hoy que se está dando es que le suprimen los derechos políticos. Sí. Y entonces, pero eso es, ya sé, ¿cómo es posible que Aguayo, solo porque estaba saludando así, es como que estaba él violentando un saludo de violencia, cuando este saludo ya quedó, muchos se saludan así a raíz de la pandemia, pues, ¿verdad? Para evitar ya darse las manos y toda la cuestión por cuestión de higiene. Pero, o sea, hemos llegado a cuestiones tan ridículas que a mí se me preocupa. Quieren fregar a Semilla por la cuestión de las firmas. Ningún partido tiene las firmas correctas. Que investiguen a todos, empezando por el partido gubernamental, pues. Sí. ¿Verdad? Han comprado votos, han comprado voluntades. Sí, lo que están haciendo es reformando, acomodando el presupuesto general de gastos de la nación para el próximo año, de tal manera que el próximo gobierno no tenga ni para pagar salarios. Exacto. Entonces no se están haciendo las cosas en función del país, sino que en función de fregar al que llegue de presidente. Pues. Y habría que ver qué dice el sector privado, porque ellos van a salir perjudicados. Esa situación va a afectar las finanzas, va a afectar pues una serie de actividades relacionadas no solo al gobierno. Exacto. ¿Verdad? Sí. Pueden provocar inflación, pueden provocar, en fin, una serie de situaciones que complicarían más la viabilidad del país, la credibilidad del país ante los organismos internacionales, ¿verdad? Sí. Sobre todo los organismos financieros, que ya de hecho mantienen bajas los niveles, digamos, de confianza en Guatemala, y ya con un presupuesto como el que se está estimando que quieren aprobar, entonces la situación será más complicada. No, y el aislamiento que puede tener Guatemala de todo el concierto de naciones democráticas pues, en todo el mundo, porque la Unión Europea, Estados Unidos, varios países se han pronunciado a favor de que se respete la voluntad popular. Incluso presidentes de la derecha en América Latina se pronunciaron y le pidieron al gobierno actual de que respete la voluntad popular. ¿Y has pensado en qué soluciones podría tener el sistema de partidos políticos? Digamos, reformas que pudieran realizarse en el futuro próximo. Sí, mira, hay un montón de cuestiones y yo pues integro varios grupos de análisis en lo que sí nos preocupa la cuestión de los partidos políticos, pero que debieran de respeto, porque todos tienen que presentar, para inscribir un partido político, tienen que presentar un ideario político, una ideología. Pero eso se meten a Google, copian uno, lo ponen, pegan y... No, ahora lo que existe es que el Tribunal Supremo Electoral incluso dice cómo deben ser hechos los estatutos, qué deben tener y qué no deben tener. Sí, y entonces... pero sí debe responder a ideologías políticas. Muchos dicen que este es el problema, que es la desgracia. No, yo creo que deben de responder. Y también regular, porque todos tenemos derecho a elegir y ser electos. Pero sí hay que regular. Es ridículo que 20 y pico de, ¿cuánto? 22 partidos creo que habían en estas elecciones. Pues. Sí, como 28 creo. 28. Y de todos esos se quedan poquitos, pues la mayoría se van. Entonces sí hay que regular. Y yo estoy de acuerdo, un multipartidismo, pero que sea regulado, que tenga 3, 4, 5 partidos a lo máximo, ¿verdad? Ojalá que en el próximo periodo y que los diputados que entran nuevos al Congreso de la República pues puedan tener más apertura y más flexibilidad para cambiar la ley electoral, porque lo que pasa con la ley electoral es que tiene, está hecha a la medida, a la conveniencia de los partidos políticos y no
a la conveniencia y al interés del país, pues, Exacto. ¿verdad? Sí, digamos, regular que los diputados que se puedan reelegir 1 o 2 máximo periodos, pero no, aquí se quedan por século. Incluso. Los acuerdos de paz decían que se hiciera una reforma de tal manera que los diputados se pudieran reelegir una segunda vez nada más y sí. punto. Y que la elección de diputados sea por mitades, ¿verdad? Y también que los alcaldes, que digamos en tiempo de la ley electoral de Peralta Asturias, cuando Manuel fue alcalde, solo hubo un periodo, ahí no había reelección, ¿verdad? Sí, tal vez acaso se podría reelegir una vez más. Una vez más también. O darse una segunda vuelta de los 2 candidatos que obtengan una cierta mayoría, sí, para que el pueblo tenga más, digamos, más chance de poder elegir. Sí. Porque el problema es que ahora los alcaldes no pueden ni siquiera, ya no renuncian. Antes renunciaban 6 meses antes de las elecciones. Sí. Ahora no. Entonces la competencia es desleal. Sí. Un alcalde que está ejerciendo el cargo usa vehículos, usa gasolina, usa regalos, dádivas para la gente, y entonces el candidato que está en la oposición tiene menos espacio para poder competir. Va con una gran desventaja. Y a eso se debe, pues, que los alcaldes, en su gran mayoría, para ellos es muy fácil reelegirse en el cargo. No solo una vez más. Lo peor es que haya gente mediocre, o sea, no haya ni siquiera gente preparada que conozca los problemas ingentes de su municipio, ¿verdad? Llegan y a ver qué es lo que sale ahí, ¿verdad? Sí, a ver si hacen ciertos negocios para poder... Sí. Bueno, pues agradecemos mucho a Valerio Ibarra Rodríguez por haber estado con nosotros en el programa, analizando la problemática política y social del país. Los invitamos a vernos siempre los días miércoles a través de su canal de televisión y en las redes sociales a partir del día miércoles en la noche también. Así que gracias por su atención y hasta la próxima semana.